Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminutoradio. La radio universitaria está aquí. Llegó el momento de actuar, llegó el momento de elegir. Colombia aquí ahora, Colombia aquí ahora. Colombia se va a transformar en la nación que todos sueñan. Lo que debe de primar es la ética y la conciencia. Colombia aquí ahora, Colombia aquí ahora. Y la discusión sobre las elecciones nacionales de 2022. Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central y Uniminuto Radio, la radio universitaria presentan Colombia aquí y ahora. No vote el voto. Son las 10 de la mañana, 8 minutos. Qué gusto saludarles. Bienvenidos a este cuarto debate que realizamos junto con Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central y Uniminuto Radio, la radio universitaria. Comenzamos 8 minutos tarde en vista también de algunos compromisos técnicos que teníamos antes en la frecuencia 14:30 AM. Estamos haciendo el enlace con la emisora. Y bueno, aquí estamos para este cuarto debate. Ayer realizamos el tercero de ellos y tuvimos un impacto simbólico en este auditorio que hoy, ahí más o menos también lo estamos viendo. Me gustaría que una de las cámaras también ponchara el espacio como está en la mañana de hoy. Y esto tiene un mensaje simbólico por una razón sencilla, y es que seguramente es un mensaje también que le están enviando a los representantes y a los candidatos al Senado de nuestro país. En anteriores debates, en otros momentos de la campaña electoral, teníamos que abrir hasta 2, 3 o 4 auditorios para poder atender la demanda de estudiantes y profesores que asistían a la sede a conversar sobre los asuntos que le importan a la nación. Esta vez no hemos tenido esa acogida, y es quizás ese mensaje simbólico que los estudiantes de la universidad también le están enviando a las personas en esta contienda electoral. Mi nombre es Jorge Mario Pérez y voy a acompañarles junto con Esperanza González en la moderación de esta conversación. Esperanza, bienvenida, gusto en saludarla. En segundos también vamos a conversar con ella. Y bueno, esta campaña, ¿qué es lo que busca? Le cuento esto a los del auditorio y a las personas que también están en internet. Busca hacer unas acciones pedagógicas para demostrar la importancia de ese voto informado, de ese voto consciente. En el caso de las elecciones al Congreso el próximo 13 de marzo, la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir a sus nuevos senadores, a sus nuevos representantes para los próximos 4 años. Queremos visibilizar las propuestas de los partidos y movimientos políticos en estas elecciones. Queremos generar un espacio para que la ciudadanía conozca las apuestas de los candidatos y candidatas sobre temas prioritarios de interés para la ciudad y para el país. También buscamos proporcionar a los potenciales electores los elementos de juicio y garantizar un voto consciente e informado, y propiciar un espacio de diálogo con los y las participantes y así resolver sus dudas acerca de las propuestas de los candidatos y candidatas. Hoy, en el cuarto y último debate, aunque nos están pidiendo pista otros candidatos también, y eso tendríamos que conversarlo más adelante junto con Foro Región Central, a ver si nos dan los tiempos, están invitados Catherine Jubinao,
quien esta mañana, hace unos minutos, nos escribió y nos dijo que no podía participar en vista de una situación personal. Estará también con nosotros Juan Carlos Lozada, quien lo estamos esperando. Ya con nosotros en el auditorio, Diana Andrade. Ustedes en algunos segundos también la verán en pantalla y la escucharán a través de las emisoras de Uniminuto Radio. Y Gabriel Santos, también candidato que está con nosotros aquí en el auditorio. A continuación les vamos a dar un minuto a Gabriel Santos y a Diana Andrade para que nos cuenten quiénes son las personas en el auditorio, las personas que están en este momento en las transmisiones, nos cuenten y sepan ellos quiénes son y por qué deberían en este momento prestarle atención a lo que nos van a contar. Empezamos con Diana. Diana, bienvenida, muchas gracias. No es por ser condescendiente ni nada por el tema de que primero las mujeres, no. Sencillamente la tengo aquí al lado derecho. Mario, buenos días para ti, buenos días para todos los que están aquí presentes y los que nos están viendo y escuchando. Soy Diana Andrade e integro la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá como candidata Cambio Radical 117 y mis propuestas no son promesas, son herramientas para que todos los que vivimos en Bogotá nos vaya un poquitico mejor, sin carreta, que yo creo que esa es la mayor responsabilidad que tenemos en este momento los candidatos al Congreso de la República. Muy bien, gracias Diana. Momento de Gabriel Santos también para que le cuente a la gente quién es. También tiene su micrófono ahí. Adelante. Gracias, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en este momento, las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Uniminuto y a Uniminuto, por supuesto, por abrir este espacio. Yo soy Gabriel Santos, soy actual representante de la Cámara por Bogotá por el Partido Centro Democrático, buscando reelegirme. Con el número 104, soy autor de varios proyectos en el Congreso en estos 4 años, entre los cuales se destacan el proyecto para reducir las vacaciones del Congreso, el proyecto para reducir los salarios de los congresistas, el proyecto para reducir los equipos de trabajo de los congresistas y el proyecto para limitar la reelección perpetua de los congresos, entre otros. Hemos liderado también importantes discusiones en materia de legalizar plataformas de transporte y otras que estoy seguro que tendremos la oportunidad de discutir a lo largo de este debate. Muy bien. Pues les contamos las reglas de juego de esta conversación que queremos establecer con ellos y se las contamos también a ustedes, quienes nos ven y quienes nos escuchan a esta hora. ¿Qué está prohibido en este momento? ¿Está prohibida la publicidad política en este espacio del debate? No queremos publicidad política. También están prohibidos los aplausos, las arengas y las rechiflas. Suele suceder, sí, y sucedió, lo hemos visto en otros debates en otras universidades del país y pasó aquí también en algún momento, en la campaña presidencial de hace 8 años. No queremos esos escenarios nuevamente. Preparamos 2 temas que son de interés para la ciudadanía, son derechos humanos, educación, corrupción, temas que son muy del día a día. En cada uno de estos temas seleccionamos un conjunto de preguntas para motivar ese debate. Cada candidato y candidata tendrá 2 minutos para responder las preguntas. Luego de terminada esa ronda de preguntas, lo que haremos es otorgar 1 minuto más por si hay alguna cosa que replicar o agregar alguna idea que quedó en el aire. Y pues la idea es ceñirnos a ese tiempo y les agradecemos a las personas que nos comprendan también que el tiempo es para movilizar la conversación, para hacerla amena, para hacerla ágil. Entonces invitamos a que respetemos el tiempo. También nosotros no nos extenderemos en las preguntas, sino sencillamente vamos a conversar. Y es el momento de saludar a Esperanza González de Foro Nacional por Colombia, una mujer que nos acompaña desde Foro Región Central para conversar sobre estos temas que les hemos hablado. Ya lo hicimos la semana pasada, nuevamente hoy nos corresponde. Esperanza, bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Buenos días a todos y todos, a Diana y a Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que este tiempo es difícil porque están cerrando campañas, pero les agradecemos enormemente que estén aquí compartiendo con nosotros y con el público pues una serie de ideas y en esa línea nosotros hemos preparado un conjunto de preguntas. Este primer momento vamos, como muy bien decía Jorge, a abarcar temas sobre derechos humanos y educación. Por supuesto, no vamos a agotar los temas porque son muchísimos los problemas que tenemos en esa materia, pero sí queremos como una aproximación del candidato y la candidata alrededor de estos temas. Nosotros sabemos que en Colombia
el tema de derechos humanos es un tema álgido, es un tema que está muy ligado al conflicto armado que nosotros hemos tenido, pero también está muy ligado a los temas de convivencia en nuestro país, y en el caso de Bogotá también es uno de los temas claves. En esa línea, hoy en día nosotros lo que advertimos y las movilizaciones que se dieron el año pasado muy fuerte, lo que evidencia es claramente que tenemos un déficit importante en materia de derechos humanos, en materia de exigibilidad de esos derechos por parte de la ciudadanía. Y allí advertimos pues una serie de situaciones muy complejas, por ejemplo en el paro, los estudios que han realizado es que más o menos hubo alrededor de unas 80 personas asesinadas, otro tanto de desaparecidas, hay toda una serie de estrategias de aniquilamiento del liderazgo ambiental y social en el país. Quizás en Bogotá ese tema no es tan álgido, pero sí lo estamos viviendo en todo el país. En materia de educación, lo que evidenciamos es que la pandemia reflejó y lo que demostró es los grandes déficits que tenemos en el país en materia de educación, aunado, por ejemplo, al derecho a la conectividad, que es muy reducido en muchas regiones del país, quizás en Bogotá en ciertos sectores se vivió. Entonces, ahí hay una serie de temas que son importantes tener en cuenta, y que también, por ejemplo, tiene que ver con los grandes déficits que tienen las instituciones de educación superior. Son temas que son interesantes y que son importantes, por ejemplo, para este público joven. En Colombia, y lo estaba yo señalando, el derecho que ha sido más vulnerado está relacionado con el derecho a la vida de líderes y lideresas en el país, con firmantes de la paz, con ambientalistas. Según datos de Indepaz del año pasado, fueron asesinadas 171 personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas, y 43 firmantes de paz. Este año también, desafortunadamente, cada día nos llevamos la noticia de que están matando todavía personas. En esa línea, Diana, ¿qué mecanismos propone para frenar estos asesinatos sistemáticos que se han intensificado en el país después de la firma del acuerdo de paz? Bueno, Esperanza, gracias. Realmente son temas bien preocupantes, álgidos, y que estamos, no solo de ahorita, no solo del año pasado, sino que llevamos muchos años con las mismas problemáticas. Y yo soy una convencida que el Estado tenemos que descentralizar las entidades públicas, porque hay muchas regiones que no cuentan con sus territorios, la presencia estatal, y es por eso que llegan grupos al margen de la ley, por eso es que hay masacres sistematizadas, por eso es que llegan otros con cualquier otro punto, narcotráfico, política o comercio. En la medida que hay más presencia del Estado en otros departamentos, por ejemplo, Mindefensa va a estar en Arauca, no acá, o en el Caquetá, donde realmente hay conflicto, pero es que tenemos todas las entidades del orden público en Bogotá centralizadas todas. Hay que descentralizarlo, hay que empezar a llegar a otros territorios para de esta forma tener más control y que se protejan la vida realmente de todos, firmantes, no firmantes, líderes, no líderes, pero que haya más presencia del Estado para que los demás, las bandas criminales que se aprovechan de los pobres agricultores o campesinos o líderes, pues no tengan una amenaza encima constante. Gracias. Gracias, Diana. Gabriel, también en el mismo sentido, que tiene que ver con la garantía de los líderes, del liderazgo en el país, ¿qué mecanismos considera usted, y con la experiencia que ha tenido también en el Congreso, se podrían discutir y crear para la defensa del derecho a la vida y el ejercicio del liderazgo? Sin duda, yo creo que hay muchas cosas por hacer. Lo primero es, de alguna forma, dilucidar a qué se debe la violencia contra qué tipo específico de liderazgo. Entonces, por supuesto que hay unos temas, digamos, en materia de inseguridad y violencia en contra de los líderes por temas de erradicación. Los quienes lideran en sus regiones temas de erradicación voluntaria, pues son objetivo militar de las nuevas bandas delincuenciales. También hay asesinato de líderes sociales por cuenta de disputa de tierras, de deforestación, madereros, etcétera. Otro síntoma muy preocupante. También hay quienes, digamos, defensa del acuerdo de paz, en luchas criminales por parte de quienes incumplieron el acuerdo y hoy están
reincidiendo y tenemos unos mecanismos muy poco efectivos por parte del Estado. La UNP, una entidad profundamente politizada, yo creo que a eso hay que pegarle una depurada para poder tener unos mecanismos efectivos de protección más allá de los mecanismos de protección colectiva, ¿no? De las medidas de protección colectivas o incluso de las medidas que se han vuelto simbólicas como los botones de pánico, chalecos antibalas que a todas luces han probado ser insuficientes para poder tener unos mecanismos de protección efectivos para que estas personas puedan ejercer ese tipo de liderazgo sin ningún tipo de temor por su vida como está ocurriendo hoy en día. También, por supuesto, hay que fortalecer la seguridad territorial del Estado. El Estado hoy en día, como probó en el paro armado, el ELN perdió el manejo de la seguridad en zonas como Arauca, en zonas del Huila, en zonas del Caribe colombiano, donde patrullaban a sus anchas. Yo creo que en eso este gobierno falló y esperamos poder tener personas con experiencia que nos ayuden a conducir las riendas de la seguridad. Y por último, yo creo que se puede fortalecer la inversión regional, que parte de los PEDETs, que eso va a llevar de alguna forma una lógica de mercado que permita superar esas lógicas de violencias que condenan a esos ciudadanos muchas veces a acercarse a los cultivos ilícitos, o en la ausencia del Estado los obligan, le da permisividad a las bandas delincuenciales criminales para que se adueñen casi que de las personas en esas regiones del país. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, este tema tiene, por supuesto, relación con la emergencia humanitaria que estamos viviendo. El conflicto está generando una serie de desplazamientos importantes en todo el país y que llegan a las principales ciudades, y Bogotá ha sido escenario de la llegada, por ejemplo, de los Embera, que ustedes saben que han estado aquí y que generan una serie de, visibilizan una serie de problemáticas que están sufriendo. Y en esa línea lo que nos interesa es qué tipo de acciones se pueden proponer ustedes desde el Congreso para garantizar los derechos de distintas poblaciones en medio de esta situación humanitaria de emergencia. Gabriel. Pues en relación con Bogotá, yo creo que eso prueba uno de los límites que tenemos nosotros como representantes a la Cámara para hacer unas propuestas específicas. La acción de materia de política pública le compete a la Alcaldía Nacional. Yo creo que eso vimos los límites, el mal manejo que tuvo la alcaldía, digamos, en el caso de las comunidades indígenas que estuvieron aquí hasta hace muy poco. Nosotros desde la Cámara de Representantes tenemos un eje de acción muy importante, que es la posibilidad de hacer control político, pero desafortunadamente esta alcaldía nos ha demostrado en distintas ocasiones no atender el control político del Congreso. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de citarla por unas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo por presencia de grupos paramilitares en ciertas zonas de la ciudad, y ha decidido no atender a nuestro llamado de control político. Entonces, eso ha probado ser, prueba ser de esas tensiones entre lo que podemos hacer nosotros como representantes a la Cámara y cuál es la agencia de Bogotá y su consejo para proveer bienes y servicios públicos, para proveer ofertas en materia de salud, en materia de protección y garantía de la vida, en materia de ingresos. Eso todo le compete a la ciudad de Bogotá, que yo creo que en este caso se ha manejado de mala manera, pero nosotros estamos ahí, digamos, para al menos ejercer nuestro control político desde nuestra actividad congresional. Gracias. Bueno, tenemos ya la presencia de Juan Carlos Lozada. Bienvenido, muchas gracias. Estamos pues ya en la segunda pregunta, pero sí me gustaría un poco contextualizar. Estamos conversando alrededor de los temas de derechos humanos, conflicto, y la pregunta se refiere fundamentalmente a pues esta situación que estamos viviendo de resurgimiento del conflicto en el país, y ello lleva a una serie de desplazamientos de población que emigran a las principales ciudades, y lo que nos interesa un poco tratar de dilucidar con ustedes es qué tipo de acciones considera que se deben adelantar para garantizar los derechos de estas poblaciones en medio de esta emergencia humanitaria que estamos otra vez sufriendo en el país. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a la Uniminuto Radio. Por supuesto, un saludo para mis compañeros, para la moderadora y para todos los que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación de la universidad. La situación de derechos humanos en nuestro país viene en un clarísimo deterioro. Y en especial, ya que Gabriel acaba de responder la pregunta sobre los indígenas, en especial
para las comunidades ancestrales de nuestro país. Tener que ver a los Embera en nuestra ciudad aguantando las inclemencias de la vida de una ciudad es realmente lamentable. Darse cuenta que, por ejemplo, solamente entre el año pasado y el año 2020 fueron asesinados más de 120 líderes ambientales en nuestro país, de los cuales el 45% son comunidades indígenas, mientras que ellos son solamente el 4% de la población total del país, nos muestra la magnitud de lo que le toca vivir a las comunidades ancestrales de nuestro país en términos de las violaciones de los derechos humanos y, por supuesto, por su condición de defensores de la tierra y del territorio. Y eso lo que prueba, en definitiva, es que el Estado colombiano le ha fallado a la nación en términos del control territorial y de la posibilidad de llevar la oferta del Estado a esas regiones donde definitivamente la presencia no puede ser únicamente militar, como lo ha planteado hasta ahora el gobierno que tenemos, que cree que el control territorial en Colombia se hace única y exclusivamente a través de la presencia militar. A esas regiones del país donde hay una pobreza extrema, donde hay condiciones realmente muy difíciles de vida, lo que se necesita es oferta en educación, en oportunidades de trabajo, de desarrollo, en créditos agrarios, en créditos forestales, de desarrollo agroforestal y, por supuesto, en la defensa, si se quiere. Dale, termina la frase. Perfecto. No sé cómo termina son la estrictos frase aquí en las reglas. y ya. Yo soy muy respetuoso de las reglas y por eso. El respeto, si se quiere, la garantía de los derechos humanos en nuestro país. 300 excombatientes asesinados, más de 1.200 líderes sociales asesinados desde la firma del Acuerdo de La Habana. Como lo dice Indepaz, 611 defensores de la tierra asesinados desde el Acuerdo de Paz, pues es clara muestra de que el Estado le está fallando a la defensa de los derechos humanos. Gracias, Juan Carlos. Diana. Bueno, yo tengo que decir que con la comunidad de Embera en especial, es evidente que a nuestra alcalde le queda faltando compromiso con la comunidad aquí en Bogotá. Un parque como el Nacional o la Florida no son sitios idóneos para albergar a esta población que efectivamente si está en Bogotá es porque o están solicitando algo que el gobierno central no ha podido cumplir y está pidiendo a gritos que por lo menos el gobierno distrital les ayude, pero no es el espacio idóneo un parque como la Florida o el Nacional cuando se tienen otras estructuras a nivel distrital. La verdad es un llamado a que como veedores distritales que podemos ser todos, solicitemos a la alcaldía distrital que los reubiquen en un sitio con condiciones más dignas, pero más allá de eso hay que entender por qué se están desplazando las comunidades indígenas a las ciudades, por qué están dejando sus territorios, qué es lo que está pasando. Y efectivamente, como lo dijo Juan Carlos y lo dijo Gabriel, hay una ausencia del Estado a todas luces. Y al haber esa ausencia del Estado, pues no se cumple con la garantía de los derechos humanos. Yo tengo una propuesta y es que el Estado debe ser un aliado de estas comunidades. Si en estas comunidades habitualmente siempre han sembrado, qué sé yo, marihuana, pues cómprenle y hagan cannabis medicinal que ya está a la venta, que ya funciona, que lo tienen otras empresas multinacionales y hagan los aliados y así de esta forma protegerles sus territorios. Pero no se puede dejar solo a una población o unos sí y otros no, porque a unos les gusta como gobierno y a otros no les gusta. Yo creo que ya es momento de empezar a integrarnos todos, a tener más conciencia por los derechos humanos, a entender qué es lo que solicitan estas comunidades, si bien es cierto, pues tienen presupuesto, hay que entenderlos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a abordar un tema de educación que creo que a nuestro público le interesa muchísimo y a ustedes, por supuesto, también. Y lo que evidenciamos claramente es que la pandemia, el COVID, lo que reflejó fue una situación de total desigualdad en materia de educación y fundamentalmente en materia de lo que tiene que ver con las tecnologías de la información, con la conectividad. Anteriormente yo señalaba que hay una desigualdad. La pandemia reflejó la gran desigualdad que existe en la conectividad.
Allí hay un elemento, y que en el caso de Bogotá, por ejemplo, también se evidenció, ¿no? Eso no es solamente en los sectores rurales, sino también en las grandes ciudades que hay un problema de esa conectividad. Allí la pregunta específica para Juan Carlos es cómo garantizar que estos grupos poblacionales puedan acceder a las TIC como parte de su proceso educativo. ¿Cómo se puede garantizar un servicio universal y gratuito, por ejemplo? Bueno, pues lo primero es que no se roben la plata. Exactamente. Nosotros fuimos citantes, yo soy citante al debate de moción de censura que le hicimos a la ministra Budinem, justamente porque le entregó 70.000 millones de pesos a un conglomerado de empresas llamados Centros Poblados, del que era socio uno de los principales socios, a su vez, de los señores que se robaron Bogotá, del señor Iván y del señor Samuel Moreno. Eso es como poner a cuidar los dulces a unos niños a la entrada de un colegio. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir darle 70.000 millones de pesos en un adelanto para que le lleve conectividad a los municipios más pobres del país al señor Emilio Tapia? Pues eso solamente se le podía ocurrir a la ministra Budinem y a su partido, a los señores de Cambio Radical que están metidos en ese negocio hasta los tuétanos. Yo no solamente cité el debate de control digamos, de moción de censura, sino que por supuesto voté a favor de la renuncia de la ministra Budinem, de su censura. Ella terminó renunciando unos días después. Y por supuesto que cuidando los recursos públicos es la primera manera. La segunda es que debemos garantizar el derecho de acceso a la conectividad como un derecho fundamental en cuanto es la condición de posibilidad del disfrute de otros derechos. Y creo que la pandemia probó eso más que nada. Y es decir, ¿cómo podemos tener relaciones familiares hoy si no tenemos conectividad? En plena pandemia era absolutamente imposible. Garantizar el derecho a la familia casi que era tener internet. Garantizar el derecho al trabajo era evidente que sin conectividad era imposible hacerlo. El derecho a la educación, muchas veces el derecho a la salud. Mire que hoy todavía cuando uno pide una cita le dan una teleconsulta. Entonces es evidente que sin conectividad como un derecho fundamental, que es la condición de posibilidad del disfrute de los otros derechos fundamentales, es absolutamente imposible. Y por eso nosotros propusimos además la obligatoriedad del acceso a un mínimo de internet para todos los colombianos que posibilite el acceso a ese derecho. Gracias, Juan Carlos. Diana. Bueno, yo tengo que decir que en mis propuestas, que son solo 5, para la Cámara por Bogotá, está economía digital. Y economía digital entendiendo que después de la pandemia empezaron a surgir un montón de plataformas, audiencias además judiciales por medio de plataformas digitales, Zoom, Meet y cuanta plataforma había, y cada vez las relaciones económicas se hacen por medio de plataformas que integran, conectan bienes y servicios con consumidores. Sí estoy de acuerdo con Juan Carlos, la conectividad debe llegar a todo el país para poder garantizar el derecho a la educación, pero no solo a la educación, a la salud, al trabajo. En la medida que nos comprometamos, pero no solo desde el gobierno central, es que a la gente se le olvida que en los departamentos hay gobernadores, que en los municipios también hay alcaldes, que es que no solo se le roban la plata arriba, que cuál es el control que se está haciendo a los otros entes territoriales, y que tiene que ser un compromiso, pues así como tiene su plan, su presupuesto anual, qué es lo que están haciendo con la platica y cómo es que lo están dirigiendo. Por supuesto, Mintic tiene, y sí, tengo que decirlo, la ministra falló y nos falló a todos porque no tuvo control sobre ese contrato, pero hay muchos más. Y no solo se trata de un ministerio, no solo se trata de un presidente. ¿Qué están haciendo los demás departamentos y comunidades en nuestro país? Y es ahí donde tenemos que exigir a cuanto alcalde, a cuanto gobernador, oiga, prioridad, importancia a lo importante. Nuestros niños en Bogotá, en las regiones, tienen que tener acceso, pero no solo acceso a telecomunicaciones, también por medio del cual van a prestarse esos servicios. Los niños ni siquiera tienen computadores, y no para ir a zonas rurales en Bogotá. Entonces, es hora de llamar la atención, y sigo insistiendo, veeduría, mucha veeduría ciudadana y exigir. Gracias, Diana. Gabriel. Muchas gracias. Yo en esto, qué bonito que estemos los tres de acuerdo. Yo fui el único congresista del partido de gobierno
en exigirle la renuncia a la ministra Karen Audinem. Voté también de manera afirmativa para que fuera removida de su cargo por medio de la moción de censura. Es absolutamente injustificable e inmoral que una política pública diseñada a conectar a los colombianos, niños colombianos más rurales, se la hayan entregado al clan más corrupto, básicamente al Dream Team de corruptos en este país. ¿Qué podemos hacer nosotros para garantizar más conectividad? Yo creo que hay unas medidas muy efectivas que puede tomar el Congreso, algunas están en curso y otras a futuro. Nosotros tenemos que defender que entre más competencia al mercado colombiano en materia de competitividad. Por ejemplo, Colombia paga hoy en día una de las gigas más caras de acceso a Internet. El celular que ustedes pagan es una de las gigas más caras en América Latina. Con la entrada de WOM, el nuevo operador, rompiendo un poco el monopolio, pues la posición dominante que tiene este país, claro, y cómo se habían integrado un poco con Tigo y con Movistar, la giga bajó de manera considerable el precio de la giga bajó de manera considerable, lo que le permite a más personas acceder a un servicio de telecomunicaciones muchísimo más barato. Quitarle el IVA a un proyecto que ya está en el Congreso, quitarle el IVA a los planes de Internet. Por ejemplo, eso es un castigo que se puede dar el Estado en materia de consecución de recursos, pero que genera el abaratamiento en una quinta parte de los planes de Internet para que más personas puedan acceder. En la medida, con solo la entrada de este nuevo operador, se sumaron 1.360 antenas en todo el país que permiten aumentar la conectividad. Ya vimos que lo público se presentó y que falló. Vamos a hacer vigilancia y vamos a hacer control político para que no vuelva a ocurrir. Pero si nosotros logramos meter esos incentivos públicos, con fortalecer la competencia del mercado, invitar y proteger el ingreso a más operadores, vamos a lograr abaratar costos y aumentar conectividad para que esas regiones más apartadas estén sujetas de conectividad más barata para las personas que más lo necesitan. Gracias. Bueno, no puedo dejar en el tintero una pregunta que me parece es importante y que a ustedes también les interesa muchísimo y a todos, y es el tema de la financiación de las instituciones de educación superior, sobre todo las instituciones públicas. Lo que advertimos en el país, y tenemos un ejemplo clarísimo de la Universidad Nacional, la Universidad Distrital un poco, esos déficits que tienen y que por supuesto van a redundar en la baja calidad, en la poca cobertura que se puede tener. Y la idea es qué estrategias pueden proponer ustedes desde el Congreso para robustecer financieramente a las entidades públicas de educación superior. Diana. Bueno, yo tengo por decir que hay que saber elegir bien a los rectores, porque es que los rectores de las universidades públicas en muchas ocasiones se eligen por favores de algún político. Y es una verdad a voces, y eso se tiene que controlar. Tenemos que coger más bien los colegios académicos de diferentes facultades y que sean estos quienes los elijan, pero basta ya de políticos, porque en la medida que un político pone un rector, pues también la hace su caja fuerte. Lo vimos con la Universidad Distrital aquí en Bogotá, que lamentablemente pues desaparecieron bastantes recursos importantes que se pudieron pues haber invertido más en la universidad. Pero también soy una convencida que hay que promover, garantizar, generar dineros internos por medio de las universidades. Hay bastantes facultades, hay que promover facultades donde encaminen a la economía mundial en este momento, programadores que hagan aplicaciones, que las vendan y que así mismo vaya generando más recursos que se puedan invertir en la universidad, que se puedan invertir más, que haya cabida a más cupos. Es que una problemática grande no es que no haya acceso muchas veces a la educación, es que hay tan poquitos cupos que todos los que salen no tienen acceso a esa educación superior gratuita. ¿Qué estamos haciendo y qué es lo que se está controlando? Entonces el llamado es universidades pues que generen más producto interno, que lo puedan vender, que puedan generar más ingresos, que lo puedan invertir en sus instalaciones, en sus centros de investigación, en sus centros de ciencia. Hay que meterle plática a las universidades porque es que ahí es donde estamos semillando y haciendo que más colombianos tengan mejores oportunidades a futuro. Y si no damos una educación buena, superior, en miras al futuro, en lo que está la economía mundial, pues vamos a sacar muchos muchachos que no tienen oportunidades en la vida real. Gracias, Juan Carlos. Sí, definitivamente la educación superior pública en Colombia está en una grave crisis porque desde el año de 1993
su presupuesto sigue siendo absolutamente el mismo cuando tiene 3 veces los estudiantes de hace 3 décadas. Eso es absolutamente increíble. La inversión en la universidad pública tiene que ser proporcional al número de personas a las que atiende. Y fíjese usted que esa era una de las, digamos, razones más criticables de la política de ser pilo paga. Porque en ser pilo paga se gastaron en un puñado de estudiantes que por supuesto eran extraordinarios y excelentes, y qué bueno que hayan podido acceder a las mejores universidades del país, pero eso desfinanciaba la posibilidad de que todos los estudiantes que tienen que ir a la universidad pública tuvieran recursos, porque lo que costaba ser pilo paga era parte del pago del déficit histórico que tiene el Estado colombiano con la universidad pública, y el Estado colombiano no tiene la obligación de llevar la mejor calidad de educaciones a los mejores, sino que tiene la obligación de darle excelente calidad a todos, no solamente a unos, y se gastaron la plata en un pequeño puñado para atender una parte ínfima del espectro de estudiantes que necesitaban ayuda por parte del Estado, y desfinanciaron a la universidad pública entregándole esos recursos a las universidades privadas. Yo creo que eso fue un enorme error. Yo creo que por esa vía de ninguna manera vamos a lograr solucionar el problema. Creo que el proyecto que nosotros presentamos de matrícula cero, de ponerlo en la Constitución, Gabriel, ayudaría enormemente a subsanar ese déficit que tienen hoy las universidades públicas, que ya no es solamente para dar digamos, educación de calidad en términos del aula, del profesor y el alumno, sino que hoy las instalaciones, por Dios, de las universidades públicas se están derrumbando por la falta de inversión. Vaya usted a la Universidad Nacional de Colombia, es para sentarse a llorar ver las instalaciones de una de las universidades más prestigiosas y con mejor calidad del país. Yo creo que es una pura cuestión de... Gracias. Gabriel. Yo creo que acá hay una mezcla de una cantidad de factores que ha hecho muy difícil tener una educación superior pública con buena calidad y buena cobertura. Lo primero, si hay una sobrepolitización en entidades, sobre todo a medida, digamos, reconociendo lo que ocurrió en la Universidad Distrital, a medida que uno regionaliza ese estudio, se ve como clanes políticos tradicionales son los dueños de universidades con los peores índices de calidad y unos índices muy mediocres de cobertura. Eso sin duda que es un esfuerzo que tienen que hacer, digamos, que tiene que hacer la sociedad para sacar esos clanes políticos que han desagrado la educación pública, porque si uno se pone a mirar este es el presupuesto, y va a seguir siéndolo, pero este es el presupuesto aprobado más grande en la historia para el sector de educación, más grande incluso que el del sector de defensa, que históricamente se ha llevado una parte muy importante del gasto, pero de manera desafortunada el producto final no mejora. ¿Qué hacer para que eso mejore? Entonces, lo primero, yo creo que nosotros tenemos que revisar el tema del ICFES. El tema del ICFES es una prueba estandarizada que mide a todas las personas con la misma herramienta, pero personas que tienen capacidades muy distintas. Eso termina por fortalecer o darle un empujón al ingreso de la educación superior a las personas con un nivel de educación primaria y básica mucho más competente, lo que termina rezagando a las regiones, digamos, en un acceso en una lucha por acceder a la educación de una forma muy desigual. No todos tenemos las mismas competencias, entonces yo creo que hay que hacerle una reingeniería a los exámenes de acceso a las universidades públicas y privadas para que tengan en cuenta la disparidad de condiciones con la que crecen los estudiantes, y así permitir que más personas de las regiones puedan tener ingreso a estas universidades. Y yo, por el contrario, sí creo que a pesar de que programas como Generación E o Ser Pilo Paga tienen un problema de financiación, un problema que genera una desigualdad, también genera un bienestar enorme en las sociedades, como personas que jamás habrían podido acceder a las mejores universidades del país, que hoy desafortunadamente son todas privadas, por algunos programas en la Universidad Nacional, puedan acceder a ese tipo de educación. Nosotros no podemos de alguna forma condenar a que la educación no mejore por cuenta de los políticos, por cuenta de los sindicatos, por cuenta de los profesores, por cuenta de la sobreideologización de la educación pública, pero no podemos condenarlos a que ellos no tengan ese acceso a lo mejor, y deberíamos nosotros estar incentivando por medio de inversión en recursos, por medio de despolitización de las universidades, a que éstas mejoren su calidad para que el día de mañana una persona enfrentada a esa decisión pueda acceder a la educación. Gracias. Espera, Juan Carlos, sí, un momento. Este es el momento de controvertir. Tienen un minuto para complementar o controvertir alguna de las posiciones. Entonces, tienes un minuto, Juan Carlos. De los
todos los temas, de los temas que hemos abarcado. Bueno, no, creo que hemos estado de acuerdo en casi todos los temas. Sí. Tal vez aquí tenemos una diferencia entre Gabriel y yo. Y es que, por supuesto, yo lo dije, ojalá que todos los jóvenes de Colombia pudieran acceder al mejor tipo de educación, pero si eso significa desfinanciar la universidad pública para llevarse los recursos a las universidades privadas, me parece que eso no cumple con el propósito de la educación de una sociedad. Y justamente lo que genera son disparidades que, lejos de cerrar las brechas de desigualdad de nuestro país, que están en definitiva basadas hoy en el acceso a la educación y a la educación de calidad, lo que hace es profundizarlas. Y yo creo que eso sí no es una buena política. Es que hoy la cancha está desbalanceada. Yo estoy de acuerdo con Gabriel, por ejemplo, en que debería haber focalizaciones del ICFES en diferentes regiones que tengan que ver con diferentes tipos de habilidades, exámenes, por lo menos con diferentes niveles educativos. Pero lo que no puede uno es decir, vamos a coger a un puñado y les vamos a ayudar muchísimo porque son los mejores y entonces desfinanciemos la universidad pública, volvamos la universidad pública el hueco en la que lo hemos convertido hoy y no le demos oportunidades a todos los colombianos. Yo creo que esa no puede ser una política correcta. Bueno, Gabriel, si tienes algo que decir al respecto. En esto, pues, obviamente no vamos a estar de acuerdo. A mí se me ha olvidado decir algo. Yo creo que es muy importante que hayan cierto tipo de acciones afirmativas que le permitan, por ejemplo, a las comunidades indígenas ingresar a universidades. Lo vimos ahorita viajando con Juan Carlos y otros compañeros, lo vimos en el Valle, lo vimos en La Guajira, lo vimos en el Cesar, donde alta presencia de comunidades indígenas se quedan excluidos de la educación pública superior por cuenta de no tener las herramientas y ni la acción afirmativa para permitirles. Y el otro, yo digamos, me lo tomaría como lo contrario. Ojalá eso despierte a las directivas, a los docentes, a los estudiantes y a los políticos a despertar ese mensaje, porque una persona enfrentando una disyuntiva, si el Estado le dice, le pago la universidad que usted quiera por sus méritos académicos, porque esa persona va a querer irse a los Andes, a la Javeriana, a las otras universidades y no a la universidad pública. Ojalá eso sea un llamado en conjunto para que todos actuemos en comunidad para que el día de mañana la disyuntiva sea por la universidad pública, pero mientras lo sea, que pueda escoger. Gracias, Gabriel. Diana, tu turno. Yo tengo que decir nuevamente y recalcar mucho la descentralización. Es que tenemos que promover facultades donde, por ejemplo, minería, facultades que estén en el Chocó, en el Cauca, Bogotá. ¿Por qué? Empezar a llevar facultades de diferentes universidades a los territorios donde son especialistas en turismo, en minería, en cultivos, de diferentes tipos de cultivos. Y es así donde realmente va a haber una distribución eficiente. Pues lo otro es que también hay que promover mucho los programas técnicos y tecnológicos. Yo sé que todos queremos ser profesionales, pero es que no hay mano de obra. Y si ustedes se ponen a ver, muchachos, hoy por hoy un tecnólogo gana más que un profesional. No tenemos mano de obra y no todos siempre los mejores trabajos corresponden a profesionales. Hay que incentivar también y hay que invertir en carreras, en programas técnicos y tecnológicos, porque eso es lo que da más herramientas y en la medida que hay más competitividad, pues hay mejores opciones. Es eso. Gracias. Gracias, Diana. Le doy la palabra a Jorge Mario para el segundo momento de este debate. Gracias, Esperanza. Pues bueno, vamos a nuestro segundo momento de esta conversación que establecemos en la mañana con los candidatos y vamos a hablar de una noticia de todos los días, el pan de cada día, la corrupción. Esta mañana tuvimos la noticia de la destitución del director del Instituto Nacional Penitenciario, del INPEC, en un aparente caso de corrupción y de otros delitos que quién sabe qué más habrá debajo, no sabemos todavía, esto apenas está en desarrollo, pero sin duda ese tipo de comportamientos serán investigados y comportamientos en corrupción como seguramente ocurren en las instituciones o como ocurren en nuestra cotidianidad, es lo que tiene a nuestro país estancado desde hace 10 años, según los índices de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Los niveles de corrupción en 2021 siguieron estancados y Colombia, si no corrige esto, podría seguir en la misma situación por otros 10 años más. De esta situación, el Congreso de la República aparentemente no ha tenido un amplio compromiso con el tema. De 9 proyectos que se presentaron para ser discutidos en el último cuatrienio, se aprobaron solo 2 iniciativas anticorrupción, solo 2 de 9. En el caso de la Ley 341, se eliminó el capítulo entero en el primer debate de Comisión Primera del Senado sobre la protección de denunciantes de corrupción,
siendo la denuncia el pilar fundamental para combatir este delito. Al respecto de esta situación, pues nos interesa hablar con los candidatos sobre este tema para conocer sobre lo que piensan. ¿Cómo regular los procesos de lobbying o cabildeo al interior del Congreso, teniendo en cuenta que a través de esa práctica diversos grupos económicos y políticos negocian por debajo de mesa el famoso CBY, ¿sí? El cómo voy yo, ¿sí? O en la radio o en los medios le piden la payola a los que manejan los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo regular los procesos de lobbying o cabildeo al interior del Congreso, teniendo en cuenta que a través de esta práctica, diversos grupos económicos y políticos negocian por debajo de mesa con algunos congresistas para favorecer el trámite legislativo de iniciativas que favorecen a algunos pocos? Comenzamos contigo. Adelante, Diana. Yo tengo que decir que el lobbying acá realmente está muy mal visto, pero porque realmente siempre se habla como a escondidas. En Estados Unidos, lobbying prácticamente es una carrera. Si hay un sector económico que te impulsa tu campaña, pues tú lo tienes que hacer evidente, por supuesto, y uno se lanza bajo unas premisas. Cada uno de nosotros tendrá algunas premisas, algunos pilares. En Estados Unidos, en Canadá y en muchos otros países no es corrupción, realmente, es una carrera. Pero acá hay algo importante a llamar la atención y es la contratación directa. Y es por medio de la contratación directa donde podemos ver que sí, efectivamente hay mucha corrupción. Hay algo importante, en el Congreso de la República anualmente se aprueban prácticamente casi 300 leyes, más de 1000 proyectos de ley al año. ¿Qué es eso? 300 leyes y en la sociedad sigue prácticamente igual. Pero no, leyes importantes como unificar el Estatuto de Contratación Pública, que es la Ley 80, que hoy por hoy solamente sirve para inhabilidades, incompatibilidades y luego después sigue una cantidad de leyes y decretos. Unifiquen y acaben, pues anulen lo que toque anular, pero entonces dejamos tantos vacíos y con estos vacíos, gente como Emilio Tapias o como cualquier cantidad de corruptos se aprovechan de esos vacíos y es ahí donde nos sacan la plática a nosotros. Entonces, pilas con la contratación directa, ahí es donde toca en serio estar muy pendientes, veedurías ciudadanas nuevamente y unificar el Estatuto General de Contratación para evitar que siga habiendo esos vacíos y nos sigan sacando la plática nuestra. Y el lobby no está mal, el lobby debe ser una carrera y acá debería haber una facultad precisamente para hacer lobby, pero que sea limpia, transparente y de cara a todos, no debajo de la mesa. Gracias. Adelante, Gabriel. Muchas gracias. Pues este es un tema muy curioso porque precisamente el lobby del que habla usted es irregulable. O sea, ese lobby nunca va a estar por encima de la mesa. Este país desafortunadamente mezcló dos tipos de lobby, es los intereses legítimos de grupos de interés, que hay de todo. O sea, hay desde los grandes grupos económicos, grupos de profesores, sindicalistas, taxistas, conductores de plataformas, que se reúnen con uno de manera constante. Unos financian campañas, otros no. Cosa absolutamente legítima. Y otro es la persona que paga a un congresista por moverle su interés. Es decir, yo, X persona, le doy a usted por meter en esta ley una provisión que me favorezca económicamente o que le haga daño a mi competencia. Eso nunca se va a regular, es corrupción pura y dura. Eso no hay forma de reglamentarlo. Lo otro, digamos, sí me parece que está bien que la gente sepa con quién se reúne uno. La gente hoy sabe quiénes son los que nos donan a nuestras campañas, quienes lo hacemos, digamos, por encima de la mesa. Ustedes pueden revisar en el Congreso de la República quienes nos dieron dinero. Nosotros nos declaramos impedidos cuando vamos a debatir temas que puedan beneficiar a nuestros financiadores. Eso lo hacemos, digamos, Juan Carlos y yo, que hoy en día somos congresistas. Pero sobre el tema de la corrupción me gustaría hacer una reflexión, digamos, quizás un poco más genérica, porque no sé si esa sea la solución a la corrupción, porque eso se oye en el Congreso que le pagan a gente cientos de millones por presentar proposiciones. Eso no, digamos, regular el lobby no creo que cambie eso. Pero nosotros somos muy complacientes con la corrupción cuando la vemos pequeña o cuando la vemos que nos favorece. En general, todas las personas de la sociedad. Y eso empieza a desencadenar unas actitudes que llevan al funcionario más pequeño a ser corrupto, no necesariamente los 70.000 millones, sino tener 10.000 personas en actos pequeños de corrupción en el Estado, pero lo hacemos en nuestro diario vivir porque lo aceptamos porque los demás lo hacen. Entonces el funcionario dice, bueno, acá todo el mundo está robando la plata, ¿por qué no me quedo yo con mi pedazo? La persona que se cuela en Transmilenio desfinanciando
el sistema a tal punto que vamos a tener que meterle 2 billones de pesos. Todo el mundo está colando, es un mal sistema, entonces yo me colo. Entonces lo normalizamos en unos aspectos de nuestra vida, entonces nos indigna lo de los demás, pero no reflexionamos hacia lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir que podría conducir a ese tipo de actividades. ¿Sigo yo? Perfecto. Yo concuerdo con Gabriel en que hay que separar actos de corrupción y lobby. Yo creo que eso es claro. Pero a mí me gustaría contarles 2 o 3 anécdotas que me han pasado a mí en el Congreso de la República para poner esto en plata blanca. Por ejemplo, el representante César Lorduy, que fue abogado de los Char, pretendió hundir la responsabilidad extendida del productor en el proyecto de prohibición de plásticos de un solo uso de mi autoría, porque los señores Char son dueños de una empresa que factura 37.000 millones de pesos al año en plásticos de un solo uso. Eso es vergonzoso desde cualquier punto de vista. El señor del Centro Democrático de apellido Garcés Munir, que además pretende armar a la sociedad y no sé qué cosas, está casado con una hermana del CEO de Carvajal, una de las principales productoras de plástico del país. No se declaró impedido. Simplemente no se declaró impedido teniendo una relación de primer grado de afinidad con una socia de una empresa de plásticos. No se declaró impedido. Además de eso, actuó en el debate, pidió el archivo y el aplazamiento del debate. Eso da vergüenza. Por otra parte, el señor exdefensor del pueblo, hoy candidato del nuevo liberalismo, segundo renglón en la lista, siendo defensor del pueblo, mandó a uno de sus esbirros, en ese momento secretario general de la Defensoría del Pueblo, a que mermelara la Comisión Séptima para hundir el proyecto de prohibición de corridas de toros, porque su hermano era el presidente de la Corporación Taurina de Bogotá. Está documentado, tengo los videos. Entonces, esto para decir que el límite a los lobbies empieza con el voto de ustedes, porque estos señores están elegidos de manera directa para representar intereses económicos que muchas veces están por encima de los intereses colectivos. Por supuesto que hay que reglamentar el lobby en términos de una mayor transparencia de con quiénes nos reunimos, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, quiénes nos financian, que todo eso sea público. Por supuesto que eso hay que hacerlo, pero la primera labor en contra del lobby nefasto que pasa por encima de los derechos colectivos para alimentar digamos, intereses individuales está en el voto de los ciudadanos antes que cualquier otra cosa. Muy bien, gracias por las respuestas a esta pregunta. Hablábamos en la introducción de este tema sobre la denuncia, ¿sí? Cómo de alguna manera quedó en el aire, en el limbo, el tema de privilegiar a aquellos que denuncian los temas de corrupción. Entonces, la siguiente pregunta tiene que ver con eso, sobre las denuncias de hechos de corrupción que permiten de alguna manera frenar ese fenómeno. Cuando todos estamos más atentos a lo que el otro está haciendo y de alguna manera, por ejemplo, en el ejemplo del colado en Transmilenio, si vemos 2 o 3 personas que alguien se está colando y esas 2 o 3 personas se acercan a él y le dicen no lo hagan, esa persona se echa para atrás y no lo hace. Pasan las dos cosas, ¿cierto? Los insultan, pero de todas maneras puede que se frene, ¿sí? Se siente observado. Entonces, ¿qué acciones se deberían emprender para garantizar la protección de los denunciantes de hechos de corrupción que en los territorios son puestos en evidencia por parte de los entes de control, por la gente también, los ciudadanos, y pues que de alguna manera esto lo tendríamos que privilegiar, a aquellas personas que se encargan de denunciar? Comenzamos ahora con Gabriel. Adelante. Gracias. Pues este es un... Mire, yo, digamos, de las denuncias que hemos hecho, nosotros le tumbamos, por ejemplo, una licitación a la familia Ríos, que se iba a ganar una licitación de una de las zonas de los buses a gas hace un par de años ya, y descubrimos ahí un entramado societario y con unas denuncias logramos tumbarlo, y otros temas en pasaportes, en elecciones, etcétera. Siempre ha sido porque se le acerca una persona y le dice, oiga, mire lo que está pasando. Usualmente es uno de los competidores que está perdiendo, que es absolutamente legítimo, ¿sí? Oiga, esta persona me ganó porque, pues, por X o Y, porque dio plata, porque metió un funcionario a evaluar las cosas, etcétera, etcétera. No hay nada más sagrado en un país que la denuncia. Y desafortunadamente en eso tengo que dar la razón, porque no solo en eso, sino en las normas policiales hoy en día se echaron para atrás.
no necesariamente beneficios, sino protecciones para los denunciantes de quienes denunciaran actos de corrupción, actos de abuso de poder, etc. Eso es algo que el nuevo Congreso tiene que reglamentar, tiene que fortalecer, tiene que privilegiar, incluso tiene que ir más allá, incentivándolo. Porque el ojo vigilante escondido es la primera salvaguarda para la corrupción. Me parece buenísimo el ejemplo. Cuando nosotros rompemos ese pensamiento colectivo de permisividad de que cualquier persona puede seguir haciéndolo, pues empezamos a frenar el desangre de los recursos. Entonces, por ejemplo, incentivar con parte de la plata que se recupere. A mí eso me parece que es una política de Estado beneficiosa. Por ejemplo, el que denunció, quien haya sido, los 70.000 millones, la pérdida de los 70.000 millones, que el Estado le dé un pedazo de eso. ¿Sí? Es algo que, digamos, se va a una cosa privada, pero me parece absolutamente deseable que nosotros no solo protejamos de manera sagrada las fuentes de información que nos permiten a nosotros hacer las denuncias, sino que las privilegiemos de manera económica. Esta persona se robó esta plata, si por medio de su denuncia lo podemos recuperar, que se le dé un porcentaje de lo que se recupera al denunciante. La recompensa. Adelante, senador, perdón, representante Juan Carlos Lozada. Sí, yo creo que yo creo que en los procesos penales, fiscales, disciplinarios que se abren por temas de corrupción debe haber algún grado de anonimato de los denunciantes y eso tiene que ser de alguna manera garantizado por los entes de control, tanto por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Fiscalía y por supuesto también la Procuraduría General de la Nación. Creo que ese no es el caso. Desgraciadamente, la extrema politización a la que han llegado los entes de control en nuestro país terminan beneficiando más a los denunciados que a los denunciantes, porque muchas veces están entrelazados en poderes regionales, que es donde realmente hay unas enormes dificultades en términos de la transparencia en la ejecución de los recursos. Yo creo que la forma en que estamos eligiendo a nuestros entes de control en el país definitivamente tiene que cambiar y tiene que dejar de ser una forma politizada de elección. Es decir, el señor Contralor General de la Nación no debería estar elegido por el Congreso de la República, como no debería estar el señor Defensor del Pueblo y como no debería estar la señora Procuradora General de la Nación, porque eso se paga con favores que terminan siendo, afectando, si se quiere, justamente esos procesos penales fiscales y sancionatorios de los funcionarios públicos. Creo que una reforma del Estado es necesaria justamente para proteger a quienes denuncian y que las, digamos, instituciones del Estado no terminen más bien favoreciendo a los denunciados. Yo tengo que decir que sí hay bastantes mecanismos para controlar precisamente esas denuncias. Está la Oficina Anticorrupción por medio de decreto. Además está la Procuraduría, la Contraloría y en la mayoría, y en todas estas uno puede hacer las denuncias por el computador, por el celular, es digital y uno lo puede hacer de forma anónima. El problema va más allá. ¿Cuántas de todas estas denuncias que se hacen a diario en procesos de contratación o en diferentes tipos de procesos o de malversación de recursos en las entidades son exitosas? El problema no es cuántas personas hacen las denuncias, el problema es cuántas son exitosas y es ahí donde vemos la precariedad y la eficiencia de todas estas entidades. Y estoy completamente de acuerdo con Juan Carlos. Es que así como estas otras entidades, así como los magistrados deben escogerlo, los colegios en las facultades, en diferentes facultades del país, para que sea menos politizado, porque es que para nadie es un secreto que favor con favor se pagan, y entonces allá yo te investigo a ti, tú me estás investigando a mí, entonces dejemos así, yo tengo un contratico allí y chao, paré de contar. Pero también hay que incentivar, vea, yo insisto mucho con esto de veedurías ciudadanas. La gente no sabe que hay un SECOP, no sabe que cualquier persona puede ser veedor ciudadano, que si ve una anomalía en un tipo de contrato, licitación pública, mínima cuantía, selección abreviada, concurso de méritos, podemos estar viendo y hacer todos una veeduría y que si hay algo que no está, denúncielo. No nos tiene que dar miedo y no es un compromiso solamente del que sabe de contratación o el que está en la universidad o el que lleva procesos de investigación. Es un compromiso que tenemos todos. Artículo 95, Constitución Política Colombiana, que nos rige a todos. Los colombianos también tenemos deberes. Siempre nos acordamos de nuestros derechos. Yo tengo el derecho a la educación, a la salud y exijo mis derechos. ¿Y dónde están nuestros deberes como colombianos?
pilas, artículo 95, y hay que comprometernos más, porque acá no solo vivimos los políticos, vivimos todos, es nuestra plática, es nuestro país. Sí, señor. ¿Agregar algo? Sí, quería agregar una cosa en 30 segundos. Mire, Bueno, le lo que pongo yo- el tiempo. 30 segundos, sí, señor. lo que acabo de decir es tan grave que en la última supuesta reforma a la justicia que presentaron los compañeros de Gabriel y míos en el Congreso, nosotros por supuesto nos opusimos, pretendían quitarle la facultad de juzgamiento en primera instancia del señor registrador, la señora procuradora, del señor contralor, del señor defensor del pueblo a la Corte Suprema de Justicia y pasarlos a la Comisión de Absoluciones de la Cámara, donde hay una garantía absoluta de impunidad. Eso parece la justicia penal militar. Hay dos justicias en este país que son garantía misma de impunidad: la justicia penal militar y la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes. Dígame usted, ¿cómo van a pasar a semejantes funcionarios dignatarios del Estado colombiano a un lugar donde estarían a sus anchas para ser investigados por temas de corrupción? A ese nivel es que tenemos que hacer una reforma del Estado en ese sentido. Muy bien, tercera pregunta de este momento de corrupción, en el que estamos hablando de este tema de la corrupción y el clientelismo. Le vamos a pedir a las personas que están en el auditorio y quienes están también viendo y escuchando que nos compartan sus preguntas para poder formularlas también en esta transmisión. Tercera y última pregunta tiene que ver con el rol del Congreso para evitar que se sigan replicando las elecciones de personas envueltas en hechos de corrupción, clientelismo o relaciones con grupos paramilitares o grupos al margen de la ley, dejémoslo también en ese término. Rol del Congreso. Adelante, candidato Juan Carlos Lozada. Pues digamos, nosotros ya tenemos una ley de silla vacía. Esa es la razón por la que el Partido Conservador, por ejemplo, no pudo reemplazar la curul de Aida Merlano, por ejemplo. Es evidente que eso era absolutamente necesario en Colombia, que cuando una persona sea condenada por corrupción, evidentemente no pueda ese partido político reemplazar esa curul. Yo creo que esa es una medida importante. De hecho, el Partido Conservador pierde una curul por esa razón. Pero yo creo que esto está sobre todo en manos de la ciudadanía. Es que cómo puede ser que con semejantes acusaciones que hoy tiene, por ejemplo, el señor Alejandro Char, todavía haya quienes quieran votar por Alejandro Char. Yo me pregunto eso, de verdad. Y además acusaciones de una extrema gravedad, con audios en los que hay gente que además casi que confirma las acusaciones, como Julio Verlaine. Uno dice, por Dios, pero entonces la gente ¿en qué está pensando cuando va a las urnas? Yo creo que más que un rol del Congreso, ese tiene que ser el rol del constituyente primario y la responsabilidad de un elector. Uno no puede andar votando por el que le dijo el vecino, o por el que le dieron 50,000 pesos, o porque le dio un tamal, o por el que le dio no sé qué cosa. Uno tiene primero que informarse, su deber ciudadano. Yo tal vez de las pocas cosas en las que concuerdo alguna vez con Diana en la vida es, hombre, nosotros también tenemos unos deberes ciudadanos y el primero de ellos es dar un voto informado. La compra de votos que hay hoy en este país es una cosa espeluznante en esta ciudad. Mire, una cosa sucede en Bogotá, me está hablando. Por supuesto, en todo el país. Pero le digo una cosa más. Hay un proceso que está a la raíz, si se quiere, de la corrupción y de la compra de votos en Colombia, y se llama la circunscripción nacional de Senado. Esa vaina hay que acabarla cuanto antes. No representa a nadie y es la máquina con la que se mueven los recursos en las elecciones. Eso hay que pararlo cuanto antes y volver a una representación departamental. ¿Por qué digo esto? Me tomo 30 segunditos más, que pena. Porque los senadores que se eligen en todo el país salen con la tula, con la plata, a comprar las maquinarias regionales para poder obtener los votos que necesitan para una circunscripción nacional. Si se quedaran en sus departamentos, pues allá competirían entre ellos, pero salir con la tula por todo el país a repartirla es realmente lamentable, y además no representa a nadie, y es el mecanismo número 1 de la corrupción. De esto no dijo nada Claudia López durante la ¿cómo se llama? La consulta anticorrupción, y este es el mecanismo número 1 de la corrupción en el Congreso de la República y en la política en Colombia. Muy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos. Segunda cosa, de acuerdo. No, acá todos estamos de acuerdo, chévere, por fin, por fin. Pregúntenos por las corridas de toros y verá cómo se pone esto. Pregúntenle por las agresiones, era. Pero bueno, acá estamos hablando de corrupción y de realmente lo que pasa en las elecciones. En Bogotá, lastimosamente, la gente misma se acostumbró a vender el voto.
Y no es que el político llegue, oiga, le compro el voto. La gente llega y dice, le vendo mi voto o le vendo tal cosa o deme un mercado que le tengo tantos votos. Volvemos al artículo 95 de la Constitución Política. Pero además de esto, la pregunta en sí, debería haber una especie de data crédito, pero con las condiciones de la ley 80, inhabilidades, incompatibilidades, que vaya hasta la tercer rango de consanguinidad, porque es que vemos mucho que está procesado por parapolítica o por farpolítica o por lo que sea, y manda a la esposa, manda al hijo, vea a los ñoños, vea a Besaile, manda al hermano, entonces seguimos la misma vaina, de nada sirve tener la silla vacía, de nada sirve tener un montón de leyes que se hacen anualmente si seguimos teniendo los mismos problemas. Acá un data crédito, como un data crédito y hasta tercer grado, usted, su familiar, su hijo está implicado en hechos de corrupción, de compra de votos, de paramilitarismo, de lo que sea, usted y su familia quedan por fuera y el que sigue. Y es que eso es lo que pasa, estos clanes, no solo en Bogotá, a nivel nacional, impiden que gente diferente como nosotros y muchos otros más que están afuera repartiendo un volantico, no tengamos la oportunidad de llegar y realmente hacer una política sana, decente y buena, porque se acostumbraron a tener las tulas, a tener sus clanes, a tener sus líderes, a tener sus maquinarias, y lo que hacen es aferrarse a los poderes. Por supuesto, reciban el volantico, vean las políticas de cada uno, pero también señalemos esos que mandó al hijo, no, hasta para un edilato pasa, un edilato en Bogotá hay 20 localidades, y fíjense cuántos ediles llevan más de 4 o 5 periodos, o cuántos concejales llevan más de 5 o 6 periodos de 1991, pilas a eso. Sí, señor. Yo, digamos, por supuesto, lo más importante de esto es un voto informado. Eso es una responsabilidad ineludible que tienen los ciudadanos. No hay nada que le haga más daño a un político decente, a un político transparente, un político que trabaja con las uñas, que la apatía de la ciudadanía. En ese espiral negativo en contra de los políticos, además justificado, donde meten a todos en la misma bolsa, no nos damos cuenta, pero se la estamos poniendo sustancialmente más fácil a los corruptos. Cada voto apático de ustedes les permite acceder más fácil al umbral a un corrupto que está dispuesto a buscar una persona vulnerable y ofrecerle una plática para llevarse el voto. Entonces, por favor, no sean apáticos. Estoy seguro que van a encontrar un político decente que les hable del tema que a ustedes les gusta en el Congreso de la República y que lo represente. La apatía de eso de no creen políticos ya, etcétera, de verdad les hace mucho más fácil la vida a los políticos corruptos y a los compradores de votos. Yo, por el contrario, creo que el tema de la presunción de inocencia es sagrado. Yo entiendo que en un país tan corrupto, y quisiéramos nosotros tener más herramientas y decir, bueno, entonces prohibámosle a las personas que tengan familiares, etcétera, aspirar. Yo creo que la Constitución en eso es sagrada, por eso no es una responsabilidad nuestra, del Congreso de la República, perdón, de legislar, porque ya hoy en día las inhabilidades existen, ya hoy en día a las personas condenadas no pueden aspirar a cargos de elección popular, ya hoy en día las personas, las empresas que han sido sancionadas por incumplimientos en la ley 80 que les han caducado el contrato no pueden volver a contratar con el Estado. Entonces yo creo que lo primero es asumir esa responsabilidad de ciudadano formado que tenemos, y es no solo salir a votar de forma informada, sino masificar la información que ustedes tengan de esa persona. Si de este debate ustedes salen convencidos de que Juan Carlos Lozada es su candidato a la Cámara de Representantes, compartan sus posts, compartan sus twitters, compartan sus videos, regálenle su tiempo. Si es Diana, es Diana, si soy yo, es yo, pero esa es la forma en la que nosotros luchamos contra estos clanes corruptos. No digamos quedándonos en la casa siendo apáticos y poniendo un post virulento en Facebook que todos son unos paracos, unos guerrilleros, unos paquetes, unos brutos, unos ladrones, unos perezosos, unos dormilones, sino decir, vea, acá hay uno que vale la pena, ayudémoslo a llegar. Muy bien, son las 10 de la mañana, perdón, 11 de la mañana, Pero estoy con la hora de... Una cosa más que yo creo que es importantísima, hay que acabar con la comisión de acusaciones de la Cámara de Tiene Representantes. un minuto de réplica, adelante. No, pero no Sí, es señor. una réplica.
pero sí creo que hay que acabar con esa comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, porque es una comisión de absoluciones de los peores vejámenes que ha vivido este país. La comisión de absoluciones de la Cámara no fue capaz de dar resultados en el caso del proceso 8000, no ha sido capaz de dar los resultados en los casos de Odebrecht, no ha sido capaz de dar los resultados en el caso de ningún funcionario del Estado aforado que haya sido acusado por corrupción. Hay que acabar eso y devolvérselo a la justicia. No puede ser que sea una justicia politizada la que pasa por el Congreso de la República, la que tenga la primera, digamos, el primer pronunciamiento en los casos de corrupción, por ejemplo, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de magistrados de la Corte Constitucional y demás. Debería no haber aforamientos de ese estilo en Colombia y eso debería ir a la justicia ordinaria. Creo que desde el Congreso ese es el aporte que podríamos hacer a una verdadera lucha anticorrupción. Sí, y también le pido, Gabriel, si nos puede explicar por qué hay que eliminarla, o sea, por qué ese trámite hay que hacerlo, qué es lo que pasa ahí en ese lugar. Además, hice parte de 2 años de la Comisión de Absoluciones y salí despavorido, porque es verdad, tiene toda la razón lo que dice Juan Carlos. Yo hice parte 2 años de la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República y la verdad es que no pasa nada. Es una repartija de poder que evita que cualquier investigación avance, ni siquiera se pueden decretar pruebas. Nosotros a veces tratábamos de decretar una prueba para que simplemente un expresidente rindiera un testimonio en un caso polémico y nunca se pudo, de ningún lado, ninguno jamás. Entonces, rápidamente, ¿qué hace la Comisión de Investigación y Acusaciones? A ciertos funcionarios del Estado, por su alta dignidad o la complejidad de su cargo, no lo investiga la justicia ordinaria, es decir, no lo investiga la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía, sino lo investiga esta comisión. Esa comisión está compuesta de políticos, de congresistas, representantes a la Cámara, y se reparte de acuerdo a la presencia del Congreso. Entonces, en este caso, el Partido Liberal era quien más tenía miembros en la Cámara de Representantes, era quien más tenía miembros en la Comisión de Acusaciones, después seguíamos nosotros en el Centro Democrático, etcétera, hasta llegar a solo 2 de oposición. Pero realmente no pasa nada. Entonces, como todos tienen intereses políticos, como no es una instancia judicial, sino es una instancia donde nosotros decidimos si le podemos levantar la inmunidad a esa persona para que la justicia ordinaria lo investigue. Es decir, si el expresidente X, que tiene digamos, una protección especial, entonces nosotros decimos políticamente, consideramos que esto que pasó es tan grave que se le quita esa protección y lo investiga la Corte Suprema de Justicia. Eso en los casos más atroces no ha pasado, o sea, es imposible. Como entonces, el Partido Liberal protege sus políticos, el Centro Democrático protege sus políticos, el Partido Conservador protege sus políticos, los partidos de oposición protegen a sus políticos. Entonces, está diseñado por la naturaleza política para que no pase nada. Dígame qué político querría el suicidio electoral, decir es que la persona que me representó cometió unos actos de corrupción. Entonces, es que es un sinsentido, o sea, el mismo diseño. ¿Cuál es el problema? El anterior gobierno trató de modificarlo por hacer, ¿cómo se llamaba? En la ley de equilibrio de poderes. Así es. Se trató de modificar y se aprobó en el Congreso y fue la Corte Constitucional la que lo tumbó. Entonces, el Congreso ha legislado en ese sentido y en ese caso la Corte lo tumbó. Yo tengo que decir que tenemos que exigir, cada día exijamos más la reforma a la justicia. Es ahí donde realmente vemos qué cantidad de delitos cometidos a diario, de políticos, no políticos, empresarios, no empresarios, delincuente, AMPA, quedan en la impunidad. Y en la medida que hay más impunidad, damos una brecha más grande a que se siga cometiendo todos estos delitos. No siempre el malo es el congresista, no siempre el malo es el senador o el representante de la Cámara. Fíjese que también hay muchos proyectos de ley que llegan luego a la Corte Constitucional y los tumban. ¿Por qué? Porque también afectan los intereses de otros, de magistrados y pues la rama judicial. Es momento de exigirla con respeto a la ciudadanía, porque no todos son intereses políticos, porque no todo siempre tiene que favorecer al bolsillo de unos, porque es que acá primero estamos nosotros y primamos nosotros. Y sí, toca hacer una reforma constitucional, sí. Nuestra Constitución del 91 es supremamente garantista, pero es que no olvidemos quiénes las hicieron y con quiénes es que son garantistas. Tiene más garantías el delincuente que el ciudadano trabajador berraco que trabaja, pero realmente no está cobijado por una rama judicial pues sensata. El llamado es ese, exijamos, porque en la medida que como ciudadanos exigimos, vamos a ser tenidos en cuenta. Si seguimos con este silencio que uno lo dice a voces o en Twitter o en Facebook, pero no exigimos en absoluto realmente lo que nos hace daño,
Pues van a seguir haciendo las mismas cosas en la comisión, en la corte y así, en fiscalía, en las juris y todo lo demás. Comprometámonos como ciudadanos, ese es el llamado. Ya, pero imagínese usted el nivel de derecha que debe haber para que uno critique las garantías constitucionales de este país, porque es una constitución que surge de un proceso de paz. Lo que Diana acaba de decir es una especie de acusación a la Constitución de 1991, de que como fue hecha con el extinto M-19, entonces que es un pacto de impunidad nacional, es lo que acaba de decir Diana en pocas palabras. Yo lo lamento, Diana, pero yo creo que justamente si algo tiene que defender este país es su Carta de Derechos y de Libertades consignada en la Constitución de 1991, y es una falacia argumentativa criticar esa Carta de Derechos porque esa Constitución haya sido capaz, de hecho, en una de sus más grandes virtudes, ser un pacto de paz para Colombia. Esa es la razón por la que no necesitamos hacer ninguna reforma constitucional para solucionar los problemas de la guerra en este país, porque esa Carta Constitucional justamente representa un pacto de paz para Colombia, no un pacto de guerra ni de impunidad, muchísimo menos. Faltaría más. Yo sí soy defensor de esa Constitución, por lo menos de esa Carta de Derechos y de Libertades que consagra la Constitución de 1991, que no puede ser criticada porque haya sido hecha con el M-19. Me parece que es un argumento lamentable. Juan Carlos, yo no solo hablo del M-19, es que detrás estaba Pablo Escobar, perdóneme, pero es que también detrás estaba Pablo Escobar, que hasta se le dio una cárcel propia, y un señor que es el presidente, ¿Qué tiene eso el que ver con la director de su Constitución de Partido Liberal. 1991? Las cosas hay que ¿Qué tiene decirlas que ver como eso son. con la Constitución de pero además, 1991? Perdón. ¿Dónde está Pablo Escobar en la Constitución de 1991? Por favor, si tienes una prueba de eso, sácala, dila, ¿cuál es? Porque lo que estás tratando es de unir el tema del M-19 y el Palacio de Justicia con Pablo Escobar. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la redacción de la Carta Política. Vamos a por terminar. Dios. Termina tu idea y pasamos al siguiente momento para ver si hay Yo no preguntas solo del hago público. referencia al M-19, también para todos es sabido que no solo Pablo Escobar, el cartel de Cali también tenía intereses ahí y por eso pues es proteccionista y es garantista, pero además también la creación de una cantidad de entidades que nos cuestan plata. Y es ahí es donde yo también digo que toca hacer una reforma a la justicia, no solamente por los derechos fundamentales que están estipulados en las Naciones Unidas. Hay una cantidad de entidades y contralorías departamentales y distritales y procuradurías vea, en la medida que el Estado sea más pequeño, nos vamos a ahorrar más platica, vamos a evitar que haya tanta corrupción, vamos a evitar que nos sigan y saquen y sigan poniendo puestos burocráticos en elecciones, porque es que resulta que abrí la entidad de, qué sé yo, el Ministerio de la Mujer, un ejemplo, ya haya metido 200 personas de 3 líderes que me representan, un ejemplo, 5.000 votos, no más. Es plata nuestra, es plata que sale de nuestro bolsillo, de nadie más, porque el Estado no genera esa riqueza. La riqueza la generamos nosotros, los trabajadores, los emprendedores, los colombianos que tributamos, porque todo el tiempo tenemos a la DIAN encima, Cámara de Comercio, y cada vez se piensa más en el emprendedor y en el empresario, simplemente con el fin, como nada nos cuesta, como es que el que no paga una nómina no tiene ni idea cuánto nos cuesta a nosotros de verdad pagar esos impuestos para que vayan allá y se lo gasten en solo burocracia. El Estado cuanto más pequeño mejor, y por eso es que toca hacer una reforma a la Constitución política para acabar toda esa vagabundería. Listo. Gracias. Gracias, Diana. ¿Puedo Vamos a hacer una réplica amistosa, un minuto, un segundo. Es ¿cuál? que Diana acusa al Partido Liberal de haber creado una burocracia en la Constitución de 1991, que es la base de las garantías constitucionales de este país, pero en cambio no tiene ningún problema en estar en Cambio Radical, donde el expresidente Germán Vargas Lleras se afanó él solito como 10 ministerios y una vicepresidencia entera durante la época de Juan Manuel Santos, pero sobre eso sí Listo. parece no decir nada. Vamos a dejarlo ahí. Hay preguntas aquí en el auditorio. Tenemos una pregunta por acá. 1, 2, 3. Bueno, son las 11:22. Oiga, estoy con la hora, una hora menos. A ver, pregunta por aquí. Adelante. Bueno, gracias a los candidatos y a la candidata por el espacio. Yo creo que sin duda el flagelo de la corrupción es algo en lo que están de acuerdo y que pues, se debe atender prioritariamente. Sin embargo, no queda muy claro la postura pues, digamos, de los candidatos y de la candidata a la hora de presentar propuestas contundentes que permitan establecer o fijar esas garantías para que las personas denuncien. Hablamos de incentivar, de fortalecer y de reglamentar tal vez, que es lo que más se va hacia esa línea,
pero es que es muy fácil hablar también aquí cuando no se está en los territorios donde es una realidad, es que no estamos partiendo de supuestos ni de imaginarios, en donde los denunciantes más se demoran en ir a las entidades de control a denunciar, en que el contralor o el procurador o lo que sea, digamos, que esté allí en los territorios, vaya y sapee a esa persona, a los que están siendo afectados o a los que están denunciando. ¿Qué hacer allí? O sea, es una realidad, hay que denunciar, hay veedurías ciudadanas, hay organizaciones de sociedad civil que se esfuerzan por hacer estos procesos y estos acompañamientos, pero faltan realmente garantías. ¿Qué hacer realmente ante esto? Gracias. Comencemos como consideren, ¿sí? Yo lo dije en mi intervención, yo Pongamos dije tiempo, por exactamente lo que favor. tú planteaste y mi solución es, tenemos que despolitizar justamente esos entes de control porque es esa politización la que hace que cuando haya intereses, cuando haya una denuncia que vaya en contra de los intereses amigos de los entes de control, pues evidentemente lo primero que hay es, como tú lo describiste, un sapeo. Y evidentemente eso pone no solamente en riesgo la institucionalidad de nuestro país, sino que pone en riesgo también la vida de denunciantes en Colombia. Y por eso también dije que es necesaria un cierto grado de anonimato de los denunciantes, que por supuesto pues, no se van a acercar a denunciar cuando saben perfectamente que no solamente no les van a respetar el anonimato, sino que además a donde tienen que ir a denunciar son los amigos de los denunciados. Yo creo que eso empieza por reformar la forma como se eligen los entes de control en Colombia. Muy bien. Sí, adelante, Gabriel. Gracias. Parte también pasa por despolitizarlo. Yo sí creo, digamos, a pesar de que no le tenga uno la hoja de ruta ya específica en materia de todas las preguntas, sí me parece importante buscar el mecanismo para garantizar el anonimato serio de las denuncias, que hoy en día no existe. Segundo, acabar con las entidades, digamos, esto puede ser un poco tangencial, pero es acabar con las entidades territoriales encargadas de esos temas para centralizar la información, entidades que la única forma de despolitizarlas hoy en día es acabarlas. Contralorías y procuradurías territoriales son nidos de burocracia, de corruptela, que terminan por favorecer ese tipo de actividades como usted lo cuenta. Centralizar la información permite despolitizarla en cierta medida, a pesar de que no sea del todo posible. Y de nuevo, reitero, ofrecer recompensas por medio de la recuperación de dinero. Muy bien. Nuevamente de acuerdo con los dos, pero ahí es cuando tenemos claro que también es tan importante tener conectividad en todo el territorio nacional. Les vuelvo a decir, la mayoría de todas estas denuncias se pueden hacer por medio de una página, de la página de las entidades, de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Oficina Anticorrupción. Se pueden hacer de forma anónima, pero si en los territorios pues no tenemos conectividad, más allá de la conectividad, enseñar a la gente cómo hacerlo. Tenemos que llegar allá, a esos territorios. Más allá de la protección, es que si es anónima y si es por medio de una plataforma, no van a tener ni idea quién lo hizo, luego se está protegiendo. Pero si no estamos enseñando a la población cómo hay que hacer las denuncias, cómo se tiene que ver, cómo se tiene que llenar la hojita, pues la misma, y seguimos en las mismas porque nadie se va a atrever precisamente y dice, no, pues yo llego a sapeo y luego el fregado soy yo. Precisamente, vuelvo y repito lo que dijo Gabriel y lo vuelvo a repetir yo, hay que acabar tantas entidades territoriales supuestamente de protección y control para de verdad tener una acción seria. Otra pregunta, ¿alguien más también alzó la mano allá? Aquí tenemos otra pregunta, tenemos tiempo todavía para otra pregunta más y para la parte final. Si gusta, la pregunta puede ser orientada a uno de los tres también, si desea. ¿Sí? Ok, ¿ya? Listo. Bueno, tengo dos preguntas. Una, sobre, bueno, darles como algo de la ganancia, en el sentido de lo que decía Gabriel, como incentivar, me parece que no es bueno, o sea, es lo que decía Diana, es un deber que hacemos de, oigan, vamos a denunciar, pero no solamente lo vemos en la corrupción todo, hasta yo como mujer ir a denunciar un caso de acoso, es de que vaya y un policía diga, ah, sí, yo le comento al ladrón lo mismo y usted verá después qué hace. Esto de las denuncias no solo se ve en corrupción, sino en general, y que es como yo como ciudadana, que es lo que me van a decir como de seguridad, no solo al nivel de corrupción, sino al nivel general de que yo pueda denunciar algo sin ningún problema. Y la segunda pregunta
Es como Perdóname, mejorar. pero repites la pregunta ahí. Ok. Sí. La pregunta es, ¿cuál es mi seguridad como ciudadano en las denuncias? No solo, pues el anonimato está, pero aparte de eso, si me roban o algo así y esa gente todavía está libre, ¿qué me aseguran para que no me vuelvan a hacer lo mismo o me persigan? Listo. Y la segunda Y pregunta. la segunda es cómo mejorar la educación, porque he visto casos y en la universidad también que hay gente que ni siquiera ha visto historia ni inglés en su colegio y su colegio dice, soy una institución bilingüe y el nivel es como A1 y ya, se graduó. ¿Qué me incentiva eso para luego llegar a la universidad y ser un buen profesional? Sí. Yo, por el contrario, creo que sí es bueno. Yo creo que tú tienes un estándar ético y moral bastante superior al de los demás. Te doy, por ejemplo, un tema que funcionó muy bien en la ciudad de Nueva York con un tema ambiental, y es, en la ciudad de Nueva York tú no puedes tener un carro parqueado prendido por más de cierto tiempo porque estás emitiendo y no te estás moviendo. Y eso no se había vuelto, nadie lo estaba cumpliendo, ni los policías tenían tiempo porque es algo, digamos, dentro de una ciudad tan compleja, menor. Entonces, ¿qué le dijeron a las personas? Que le daban un pedazo de la multa. Y hay personas que se dedican hoy en día y se graban con un celular al lado con un reloj. Usted, señor del carro, acaba de superar eso. Les llega la multa y les dan un pedazo. Entonces volvimos a algo que era impracticable, lo volvimos en algo práctico, de lo cual personas pueden generar un sustento absolutamente legítimo y genera un beneficio adicional para la sociedad. Esto es igual, muy seguramente muchos de estos casos renombrados pues nos indignan porque una persona que tiene tu estándar moral ver una educación de patriotismo, pero eso desafortunadamente no es la gran mayoría de ciudadanos. Entonces, si nosotros podemos, así sea por egoísmo, de que le generen unos recursos a que ciertas personas denuncien caso en el cual no lo harían en otra ocasión, sino porque van a percibir un dinero, me parece que el beneficio, la suma total del beneficio para la sociedad es muchísimo mejor que no hacerlo y que no denuncien porque no queremos que esa persona genere ese ingreso. Bueno, yo... ¿Tú quieres responder ya? Dale. Bueno, ya se pusieron de acuerdo. Ojalá sí suceda. Un poquito mandó a Diana que me dice lo que tengo que responder. Cariño. Sin susceptibilidades, por favor. Adelante, Diana, por favor. Muy chévere tu pregunta y muchas gracias por estar atento. Yo, en cuanto a lo segundo, lo de la educación, tengo que decir, y lo tengo en mi programa, y es que estamos sacando bachilleres realmente sin conocimiento, y es una realidad. No saben ni multiplicar, 8 por 7, espérate, saco el celular. Tenemos que sacar y fomentar jóvenes bachilleres desde 9º, 10º y 11 en programas que sirvan, que sean útiles para la vida real, programadores, Excel avanzado, bilingüismo de verdad y bases en marketing digital. Es lo que hoy en día necesitan las empresas a nivel global, sea que tenga la oportunidad de acceder a una educación superior, media, o que lastimosamente no tenga la oportunidad de acceder. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Tenemos muchos ninis, ni estudian ni trabajan. No estudian porque o no consiguieron un cupo en la universidad pública o porque está supremamente costosa la educación superior y no trabajan porque no saben y un empresario no va a contratar a alguien que no sabe. Tenemos que fomentar que nuestros bachilleres a nivel nacional salgan con herramientas útiles para la vida real y no una cantidad de materias que no le están aportando para nada. Bueno, yo me quiero referir al tema de la educación, que me parece que es más fundamental. En Colombia hemos aumentado nuestra tasa de cobertura en educación enormemente en los últimos años. De hecho, en el 2018 ya era del 72%, cuando en el 2005 apenas era del 62%. Es decir, hemos logrado ampliar nuestra cobertura enormemente, pero eso de ninguna manera ha sido una prenda de garantía de la calidad de la educación y menos aún de la educación rural. Porque fíjese usted que los años de escolarización o de educación de un colombiano aumentan en las principales ciudades del país, pero no así en las áreas rurales de Colombia. Creo que ahí hay un enorme reto de educación rural en nuestro país que debemos atender. Pero a mí me gustaría tal vez
hablar un poco de las metodologías educativas de nuestra sociedad, porque es evidente que nosotros estamos muy bajos en las pruebas PISA y nada hemos aprendido de las metodologías de estudio de aquellos que están bien arriba, como por ejemplo Corea del Sur o Finlandia. Menos horas de trabajo escolar, pero mayores resultados en las pruebas PISA, con metodologías en las que los mejores profesores van a las áreas más dificultosas y posiblemente los menos buenos profesores van a las áreas donde hay mayor calidad de la educación, y poder revertir esto con metodologías educativas que le permitan a la gente preguntarse para qué es la educación, porque desgraciadamente hoy tenemos unas filosofías, creo que Diana de alguna manera lo dijo antes, una filosofía de que la educación es para el trabajo. Esa es una visión absolutamente capitalista de la educación. La educación tiene que estar ahí para el florecimiento del ser humano en todas sus dimensiones, y si eso no es posible, entonces lo que estamos es en una fábrica de robots, ¿no? The Wall, eso, los niños cayendo uno tras otro por la rampa esa. No sé si se vieron The Wall, y si no, se las recomiendo. Yo sé que ya es una recomendación muy cucha, pero no importa. El hecho es que si no somos capaces de tener una educación para el florecimiento de las habilidades máximas del ser humano, es decir, que tome decisiones que le convengan a él, pues yo no sé entonces para qué nos estamos educando, si es simplemente para un sistema de producción. Yo creo que eso es la banalización y por supuesto la enajenación de la humanidad. Muy bien, pues nos encantaría hacer más preguntas, pero el tiempo ha llegado a... Ve, candidatos, ustedes dirán, sí, o sea, la gente está alzando... Sí, podría ser orientada, sí, no sé, ¿quién tiene el micrófono ahí? Por favor, pásela a la persona que esté más cerca, no sé quién está con el micrófono. Ustedes han activado este auditorio. A ver, yo más que una pregunta tengo varias inquietudes. Primero que todo, quiero darle las gracias a los candidatos por sacar el tiempo de venir a hacer esta pedagogía política, lo cual es muy relevante para la juventud, porque yo sí creo que hay que repolitizar esta juventud que no cree en los políticos. Yo creo que, como decía Galán, si uno no hace política, le hacen la política. Pero digo Galán el papá, no. O sea, hay muchas quejas de los políticos, que los políticos son malos, que no sé qué más cosas. Yo creo que el año pasado el Congreso dejó un balance muy pobre cuando se dio la moción de censura contra la ministra de las TIC, y a la hora de votar todo el mundo se desapareció. Es decir, terrible, quiere decir que muchos congresistas conectaron con la corrupción porque no salieron a votar. También hubo proyectos muy interesantes, y creo que se lo reconocí aquí al representante Santos, un proyecto muy interesante que vale la pena, que es que los congresistas tienen 3 meses de vacaciones al año, 4, pero gracias, representante. Y el representante que ustedes ven ahí, Gabriel Santos, propuso un proyecto de reducirles las vacaciones a estos personajes para que de verdad se ganen los 32 millones trabajando, ¿no? Si tienen derecho a 15 días como cualquier mortal, pero no 4 meses. ¿Llegó hasta cuánto? Hasta el sexto, séptimo debate. Séptimo, ya el octavo debate se hundió el proyecto. Entonces, fíjate que sí hay gente que está haciendo cosas interesantes, o sea, hay congresistas que realmente quieren cambiar estas cosas. Pero hay otra cosa que me dejó muy inquieta, que es para la candidata, se ve que es novata en este oficio, frente a 2 personajes, ya Juan Carlos, yo lo conozco hace mucho rato, al papá y todas esas vainas, entonces ya son cancheros en la política. Entonces, decir uno que la Constitución es producto de no sé qué, cuando realmente ha sido el mayor pacto político que hemos tenido en este país, que es lo que nos ha permitido vivir en paz, cuando todo el mundo a un nivel mundial lo reconocen, pues no sé hasta dónde. Decir uno que los fallos de la Corte Constitucional, porque afectan a los magistrados, entonces que hay intereses. Yo tengo entendido que la Corte falla un proyecto, lo declara inconstitucional por problemas de forma o de fondo, ¿cierto? Porque viola un derecho o por no sé qué más vainas. Porque entonces estaríamos de acuerdo con el señor presidente que salió la semana pasada a decir que no estaba de acuerdo que 5 señores salieran a legislar sobre el tema del aborto y que eso era no sé qué. Pues él sí puede decirlo, pero a título personal no, pero no como jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Listo?
Sí, yo como presidente, yo como católico, apostólico, lo que usted quiera, yo no puedo permitir esa vaina, pero yo respeto una decisión de uno de los Claro. tribunales más importantes de este país. Yo no puedo desconocer ese tipo de vaina. No, es que usted tiene toda la razón. Yo lo que hago referencia de la Corte Constitucional es a la reforma a la justicia, porque es que en varias ocasiones se ha querido reformar la justicia y es allá mismo, o sea, pasa al Congreso, pero muchos artículos al Código Penal, por ejemplo, al Código de Proceso Penal, y se caen es allá en el control de constitucionalidad. No hablo en general de todas las leyes, por supuesto que no, y por supuesto que la Corte Constitucional muchas veces ha hecho más que lo que ha hecho el Congreso de la República en muchas materias, por ejemplo, eutanasia, que lo más reciente que tenemos fue una sentencia de Carlos Gaviria, que ya ni siquiera existe por allá en 1996, y donde se abrió por primera vez el debate a la eutanasia, y el Congreso de la República hoy por hoy todavía no ha tenido el compromiso social de regularlo. Y es ahí. Pero lo otro, la Constitución Política del 91 es divina, es hermosa, es preciosa. Además, también recordemos que es una copia de la Constitución alemana y es otra copia, y acá, porque acá nos gusta copiar, así como el Código Civil. Es una copia. De nada nos sirve tener más de 300 artículos en nuestra Constitución Política si realmente no se aplica. Y si cada día en el Congreso de la República o en la Corte se está reformando y reformando y reformando artículos. A lo que yo iba con la Constitución Política del 91 es que es supremamente garantista. Ayer en otro debate en la Universidad La Salle, otro candidato del Pacto Histórico dijo, es que nuestra Constitución es progresista y eso es lo bueno de nuestra Constitución. Lo reconocen. Es que no hay que negar lo que es, lo que existe. Que a mí me gustase otra más, perfecto, es lo que tenemos. Ahora, mi compromiso y mi llamado es, solicitemos realmente, sí hay que reformarla. Más de 300 artículos que cada día se están reformando y reformando, ya sea por vía legislativa o judicial, por medio de las Cortes, pues es porque no nos quedó bien hecha hacer las copias para nuestro país, que tenemos otras necesidades diferentes a la Alemania. Pues, hay que contextualizarnos un poco. ¿Para qué tanto artículo? ¿Para qué tanta ley si seguimos con los mismos problemas hace años y siguen siendo casi que los mismos problemas? Acá es darle importancia a lo importante y dejar de tanta ley fútil y tanta carreta para, verdad, tener y responderle a la ciudadanía los problemas reales, sin promesas, sino dando herramientas y acciones y mecanismos que sirvan. Es eso. Gracias. Listo. Terminamos entonces, solo nos queda un minuto más. Adelante, Esperanza. Bueno, ya estamos finalizando, los tiempos pues corren. Les agradecemos de verdad que hayan participado, a ustedes como público que han estado acá interesados en estos temas. Realmente este es un momento importante en el país en el que requerimos cambios, y esos cambios provienen también de la información, provienen de escuchar a los y las candidatas, sus propuestas, si son viables o no, si están adecuadas a la situación que nosotros estamos viviendo. Para cerrar, quisiéramos darles a ustedes un minuto, por favor, un minuto, y lo respetemos. Estamos en la Universidad del sí, Minuto. Sí. ¿Por qué la ciudadanía, sí, las mujeres, los jóvenes, los hombres deben votar por usted el próximo 13 de marzo del 2022? Gabriel, por favor. Gracias, pues yo creo que este país está enfrentando un riesgo político grande, un riesgo político de elegir personas a la presidencia de la República que no se apegan a la evidencia, que no tienen en cuenta lo mejor para el país, que están dispuestos a engañar incautos y de aprovecharse de las vulnerabilidades del país, y en ese escenario el Congreso de la República es el punto más importante para evitar los populismos y el populismo antiestablecimiento de cualquiera sea el que llegue a la presidencia de la República. Yo durante 4 años tuve la valentía y el coraje de pelear con un presidente en ejercicio que pertenecía a mi propio partido, de criticarle todos sus excesos, de votar en contra de sus iniciativas cuando se atravesaban en contra de los intereses públicos en materia de libertad de prensa, en materia de burocracia, en materia de corrupción. Fui el primero en criticarlo. Soy el autor de una agenda antiprivilegios del Congreso en materia de reducción de vacaciones, de salarios, de equipos de trabajo y de límites a la reelección. Entonces, ojalá nos acompañen por la fortaleza que debe tener el Congreso. Gracias. Diana, por favor.
Venga, yo también estoy mamada de los políticos, sí, y por eso estoy haciendo este ejercicio. Pero más allá de que no sirvan, sí sirven. Hay que dar oportunidad a gente nueva como nosotros. Yo quiero ser la voz de los pequeños y medianos empresarios, de los emprendedores. Yo no prometo nada, no le va a solucionar la vida a nadie, pero sí quiero dar herramientas para que con el compromiso de todos los 7 millones de bogotanos que vivimos acá, mi prioridad es Bogotá, se nos mejore un poquitico la calidad de vida, un poquito. Solo es un poquito de compromiso, que si yo no puedo cumplirlo menos, no voy a cumplirlo más, que si yo quisiera darles la solución a todos los problemas de cada uno, no la tengo, pero sí tengo el compromiso de hacer las cosas bien y que en la medida que, pues, quitemos el apoyo a los que llevan 2, 3, 5 periodos y no han hecho nada, pues nos den la oportunidad a los pequeños como yo, que no tenemos ni familia de abolenco, ni rabo de paja, ni procesos de ningún otro tipo, y nos den la oportunidad de hacer las cosas bien allá en el Congreso de la República, para que más adelante se nos exijan. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues, ¿esto funciona? Dale ahí. Ahí, Ya. listo. Primero que todo, mi número es el 102 del Partido Liberal Colombiano. Y yo les pediría el voto porque creo que, como dice la Biblia, por sus actos los conoceréis. Por sus frutos también. Y aquí van los frutos. Aquí van los frutos. ¿Me repone 20 segundos de los frutos o qué? No, dale. Por sus frutos. Remate la idea, por favor. Soy el autor de la ley de delitos ambientales. Yo creo que no hay un peor problema para nuestra sociedad hoy que la crisis climática. De eso estoy absolutamente convencido. Presenté el proyecto de prohibición de plásticos de un solo uso, uno para prohibir el fracking. Me he opuesto a las aspersiones aéreas con glifosato. Soy un ambientalista. Además de eso, soy defensor de los animales. Saqué la ley de maltrato animal, la ley que prohíbe el testeo en animales con fines cosméticos. Por otra parte, estoy en contra, por supuesto, de las corridas de toros y en eso hemos agenciado muchísimo. Pero además soy el autor de la ley de borrón y cuenta nueva, de la prórroga de la ley de víctimas y restitución de tierras, de la ley de indignidad sucesoral, más de 12 leyes de la República y 2 actos legislativos, la segunda vuelta en la elección del alcalde mayor de Bogotá y la creación de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Creo que hemos dado resultados muy tangibles en temas, además, muy alternativos. Gracias. También. Y por eso creo que el 102 liberal. Gracias, Juan Carlos. Bueno, démosle el chance a que cada uno diga su número, ¿sí? Sí, eso era lo que... Sí, gracias. Sí, a mí se me olvidó, yo soy el número 104 de la lista del Centro Democrático de la Cámara por Bogotá. En redes pueden conocer más de nuestras propuestas. Yo Cambio Radical, número 117, y me pueden seguir en Instagram para que se den cuenta del trabajo. Diana_al_piso Andrade 117, y pues hagamos de todos de Bogotá nuestra prioridad. Gracias, Diana. Bueno, queremos agradecer a ustedes por sus planteamientos, por en cierta medida el respeto a las normas, excepto tenemos que aprender a manejar los tiempos. Yo creo que ese es un elemento importante, pero vamos aprendiendo, ¿cierto? Y a ustedes por su participación, a los que nos han escuchado y nos han seguido por las redes y por el Facebook Live de Uniminuto Radio y de Foro Nacional por Colombia. Esta es una campaña pedagógica en la que nos interesa generar en la ciudadanía el conocimiento de qué es lo que se está jugando en estas elecciones, cuáles son los temas centrales del país, cuáles son las propuestas, y en el que nos interesa que salgamos a votar, ¿sí? El próximo 13 de marzo por el que ustedes consideren, o la persona que consideren ustedes es pertinente para llegar al Congreso, y podamos de alguna forma ir transformando el ejercicio de la política en este país. Como ellos mismos lo han señalado, hay una serie de vacíos y de problemas en la política. Nos interesa entonces que la ciudadanía colombiana asuma su responsabilidad de elegir un nuevo Congreso, que se informe, que participe y que se genere un proceso interesante en el país de apropiarse de lo político, porque eso nos compete a todas y todas. Muchas gracias. Aquí ahora no vote el voto. Les agradece a todos ustedes la participación. Gracias.
es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.